¿Qué ha pasado en el Perú? J, ¿qué ha pasado en el Perú? Es la pregunta que nos hacen nuestros cientos de miles de seguidores aquí en Prensa Alternativa. Voy a intentar dar una respuesta. Simple no es, pero intentaremos responder a estas preguntas. En principio sí, se trata de un intento de autogolpe, ¿sí? Que es una variante del golpe de Estado. Un golpe de Estado, un autogolpe que intentó perpetrar el expresidente Pedro Castillo Terrones, ¿sí? Que dicho sea de paso, a estas horas se encuentra preso por haber sido detenido por las autoridades. Pues no puede dar un golpe de Estado ahorita a tu casa tranquilo, ¿no? ¿Sí? Golpe de Estado, el delito es tipificado en el Código Penal es delito de sedición, ¿ya? Y la pena de prisión puede ir entre 5 y 10 años para quien intente. Pero la cosa es mucho más compleja, y tenemos que tratar de entenderla en profundidad. A ver, ¿quién es y qué representa Pedro Castillo y por qué está en estos conflictos ahora? ¿Sí? Un campesino, chotano, de una comunidad campesina, que llega al poder con un argumento político: cambio de la Constitución de 1993, convocar a una asamblea constituyente, ¿ya? Hay que acordarnos que la asamblea constituyente del año 1993 fue un proceso para legitimar la dictadura de Alberto Fujimori y con fraude en una y otra mano logró imponer la Constitución neoliberal de 1993. ¿Sí? Entonces, cuando gana Pedro Castillo, dice: yo voy a convocar a una asamblea constituyente para redactar una nueva Constitución. Por supuesto, eso despertó todos los temores de la ultraderecha neoliberal peruana, ¿sí? Cosa curiosa: Pedro Castillo no había comenzado ni siquiera a gobernar, es decir, el hombre no había llegado a Palacio todavía, lo habían elegido, pero tenía que tomar la gobernanza del país el 28 de julio de ese año, y ya estaban hablando de vacancia, ¿ya? Y le aplicaron un proceso de vacancia, no consiguieron los votos, y entonces fueron por una segunda y por una tercera, ¿ya? Y miren, hermanos latinoamericanos, ¿sí? No había día en que la ultraderecha peruana y los medios de comunicación mermeleros, chayoteros, fifís, dale, que le daban, ¿sí? Nunca vi tal masacre mediática y política contra un personaje como resultó siendo Pedro Castillo Terrones, que y siendo justos, no estuvo a la altura de las circunstancias. Porque, si bien es cierto, comenzó con esto de que vamos a cambiar la Constitución, e implicaba además una reforma, ni siquiera una reforma del Estado, una refundación de la nación, pues comenzó con eso y luego fue retrocediendo, y al final, después de tantos ataques, ya se había olvidado de las reformas que había propuesto y solo se dedicaba a defenderse, o sea, estaba en compás de solo defender su posición de poder, ¿sí? Ahora, esa posición, o sea, le dieron tanto golpe que ya no podía exponer o no podía impulsar sus propuestas de política de Estado, y esa era la posición exactamente cómoda en la que la quería tener la ultraderecha peruana, los poderes fácticos y los poderes imperiales, además. Me explico, ¿sí? Pero Castillo Terrones, hablando de un nuevo cambio o de convocar a una asamblea constituyente para redactar otra constitución, era un peligro. Pero un Pedro Castillo Terrones, habiéndose olvidado de eso y solo dedicando a defenderse, era el personaje perfecto que necesitaba la ultraderecha peruana y los poderes imperiales. Y lo tenían ahí, y lo tuvieron ahí durante todo este tiempo, porque es la posición donde lo querían. O sea, ahí era el tonto útil, ¿sí?
alguien que se decía de izquierda, pero que no podía hacer nada porque le habían dado golpe. Ahora, y esta es una autocrítica para los pueblos de América Latina y el Perú, tenemos que prepararnos para ejercer el poder, porque Pedro Castillo ganó, pero no sabía ejercer el poder, no tenía la formación para ejercer el poder. Algunos creímos ver en él la posibilidad de un Evo Morales, pero no, era un personaje muy lejano a las capacidades de Evo, ¿sí? Ahora, todos los días los medios de comunicación sacaban acusaciones de corrupción en torno al presidente o al expresidente, a su familia y demás. Yo creo que eso habrá que analizarlo con la mirada de la historia. O sea, tenemos que tomar un tiempo para verlo, porque si lo contaban los medios de comunicación y era diario y de esa manera como lo presentaban, pues la verdad que habrá que ver qué había realmente detrás de esas acusaciones. Yo, si es que me lo cuenta el diario El Comercio, Perú 21, que son los medios fifís, pues yo lo tomo pues de quién viene, ¿no? Pero el ataque fue permanente. Insisto, Pedro Castillo no estuvo a la altura de las circunstancias, porque al final recurrió a intentar dar un golpe de Estado. Tristemente sí, y ese es un delito, dar un golpe de Estado es un delito, ¿ya? Y lo voy a explicar de esta manera, porque hay gente que me escribe y me dice, explícame qué pasó, ¿no? O sea, intentó cerrar el Congreso. ¿Es legal cerrar el Congreso del Perú? A ver, sí, en determinadas circunstancias, lo voy a explicar bien, ¿sí? El Congreso se cierra solo y si, o sea, es una condición sine qua non, ¿no? Solo y si, solo cuando pasaría esto, ¿sí? El Congreso de la República le niega la confianza en 2 oportunidades al gabinete ministerial del presidente, ¿sí? O sea, la figura es más o menos, ¿no? En teoría, el presidente llega a ser elegido, convoca a alguien de su confianza para que sea el presidente del Consejo de Ministros. El presidente del Consejo de Ministros convoca a los que cree que serán sus ministros. No es el presidente, sino el presidente del Consejo de Ministros, ¿sí? Entonces, una vez que ya están todos listos, se van al Parlamento y dicen, bueno, estos son nuestros nuevos ministros, estos son los ministros que van a tomar poder, y estas son las políticas de Estado que vamos a implementar, ¿no? Entonces, el Congreso decide, o le da la confianza o se la niega. Si es que le da la confianza, bueno, el hombre se va a gobernar como presidente del Consejo de Ministros, ¿sí?, a implementar las instrucciones que le da el presidente. Pero si es que el Congreso le niega la confianza, pues entonces el señor presidente del Consejo de Ministros le dice, va donde el presidente y dice, pues no me dieron la confianza, renuncio, y el gabinete hace crisis, se disuelve todo el gabinete y se convoca a un segundo gabinete. Vuelve a elegir a otro presidente del Consejo de Ministros, el presidente, y el mismo procedimiento. En el caso de que le negara por 2 oportunidades la confianza el Congreso a el presidente del Consejo de Ministros, el presidente está en la facultad de convocar, de disolver al Congreso y convocar a nuevas elecciones, ¿sí? ¿Eso había pasado en el Perú? No había pasado. ¿Quién le hizo creer a Pedro Castillo que podía disolver el Congreso, ¿ya?, y declarar que iba a reestructurar el Poder Judicial, la Fiscalía? No sé quién le hizo creer, ¿ya? Esa es la parte que algún día alguien nos tendrá que explicar. ¿Quién le hizo creer que podía hacer eso y que la gente lo iba a apoyar? Bueno, apenas salió a decir que iba a hacer tal cosa, pues el general del ejército de mayor graduación dijo, me voy al retiro, yo no estoy para comerme este asunto. El presidente del Consejo, el presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ¿ya?, o sea, que agrupa la Marina, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, le dijeron, señor, no se han cumplido el requisito de que le hayan negado 2 veces la confianza a su gabinete, así que nosotros no nos metemos en esta. Y lo dejaron colgado de la brocha a Pedro Castillo, que apenas se dio cuenta, pues ya habían renunciado a la mitad de su gabinete, mientras que en el Congreso iban votando su vacancia, porque ahora sí había razón, ¿no? Lo han declarado vacante, o han declarado la vacancia por incapacidad moral permanente, mientras que iba votando esta noción en el Congreso,
Pedro Castillo iba haciendo sus maletas en Palacio de Gobierno, iba renunciando todos, pues, ¿no? Renunciaron todos los que podían. Me dicen que hasta el cocinero de Palacio renunció. Es una ironía, ¿no? Ah, no, sí, renunció. Ya, no lo sé. ¿Ya? Pero digamos esto casi lo anecdótico, porque lo que tenemos que ver es lo que ha pasado realmente y lo que ha pasado a vista, o sea, lo que se ve, pero qué ha pasado detrás de bambalinas. Es que los poderes imperiales necesitan seguir ejerciendo influencia. Miren, esta es la parte más importante, por favor, ¿eh? Ojo. Los poderes imperiales, o el poder imperial, necesita seguir ejerciendo poder en los gobiernos latinoamericanos. Y va a poder hacerlos siempre y cuando estos sean débiles. ¿Ya? Es decir, se han dado cuenta que ya no pueden dar un golpe de Estado tipo Pinochet, tipo Videla, ya no pueden hacerlo. Fracasaron con el golpe de Estado de Yanine Áñez contra el presidente Evo Morales, se dan cuenta que ese ya no es un camino. Entonces, ¿por dónde van? Pues ya han probado muy bien la fórmula de utilizar la guerra jurídica, ¿no? Utilizar la justicia, supuestamente. Entonces, vemos lo que han hecho con la vicepresidenta Cristina Kirchner en Argentina, ¿ya? Lo que hicieron con Lula en su momento, que no le permitieron ganar las elecciones, ¿sí? Pero a los poderes imperiales lo que les conviene es tener gobiernos débiles para que no cambien nada. Vino Pedro Castillo, dijo que iba a cambiar la Constitución, le dieron tanto palo que se olvidó de cambiar la Constitución y a lo único que se dedicó fue a defenderse. Y le mandaron a Luis Almagro, el de la OEA, para decirle: yo estoy contigo, yo te defiendo. ¿Sí? Curioso, ¿no? El tipo que fue a dar el golpe de Estado, el que organizó el golpe de Estado en Bolivia, ahora resultaba siendo el defensor de Pedro Castillo. No. En esencia, de lo que se trataba era de tener un gobierno débil para manejarlo a su antojo y hacer lo que quisiera. Y habían logrado eso con Pedro Castillo, hasta que el día de hoy al tipo este se le ocurrió que podía dar un golpe de Estado y que no iba a pasar nada, que lo iban a apoyar. ¿Quién le vendió esa idea? No tengo idea. Y hasta me río de esto porque tan absurda es la cosa que ya hasta risa me da. ¿Sí? Pero la cosa es más compleja aún, ¿ya? Porque quien sucede en el mando es la señora Dina Boluarte, ¿sí? Entonces Dina hoy día habló ante el Congreso de la República y por supuesto ni siquiera se acercó tímidamente a hablar de la Constitución, ¿ya? No habló de convocar a una nueva asamblea. Ella, cuando fue vicepresidenta de Pedro Castillo, ¿sí?, cuando fue candidata y cuando fue, ¿no?, hablaba de una asamblea. Sabe que lo han masacrado a Pedro Castillo por hablar de una asamblea constituyente y se ha callado en todos los idiomas, ¿sí? ¿Qué ha pasado? Pues le han metido miedo, pues. Entonces en su discurso ha dicho: no, que he venido a gobernar en unidad nacional, siempre, ¿no?, extiendo mi mano fraterna para que todos los peruanos... En otras palabras es: voy a gobernar sin quitarle los privilegios que tienen los grandotes de este país para que no me saquen del gobierno. ¿Ya? Ese ha sido tristemente el mensaje de la señora Dina Boluarte. Ay, Dina. Me acuerdo cuando me buscaste para ser candidata a una regiduría. Hay que tener formación política. Que ella quería ser candidata, me recuerdo, del distrito de Magdalena, según la memoria, espero no me sea traicionera. ¿Magdalena o Lince? No, Magdalena o Jesús María, en el distrito de Lima. En fin, Dina sabe que no tiene partido político que la respalde. Y quienes le han puesto en el poder son la ultraderecha. Y entonces no va a querer gobernar comprándose un pleito, pues va a querer llevarse bien, ¿ya? Ahora, ¿cómo va a gobernar Dina Boluarte? Va a gobernar con ese sector ONGero que la ha copado, ¿ya? Sí, los ONGeros. Recordemos que los ONGeros son la ultraderecha disfrazada de izquierda, ¿ya? Los ONGeros son
la ultraderecha disfrazada de izquierda, aquellos que reciben plata de millones del señor George S. o de las agencias estatales de las potencias occidentales para cumplir la agenda de los intereses de estos sujetos, y se dicen defensores de los más desfavorecidos a través de ONGs, ¿ya? Entonces los ONGs son esos, y la han copado muy bien a Dina Boluarte, y parece que Dina se siente muy cómoda con esto, ¿ya? Tristemente, esa es la situación en el Perú. ¿Qué es lo que ha pasado? Aunque no me crean, no ha pasado nada. En el Perú no ha pasado nada. ¿Saben por qué? Porque los poderes fácticos siguen gobernando, ¿ya? Miren, para ponerles una cosa así como que el dólar no se ha movido 0,000 nada, ¿ya? Los poderes fácticos siguen gobernando con toda tranquilidad en el país. Usted va a la esquina, la bodega sigue funcionando, la discoteca que tenía planificada hacer una fiesta hoy día, la fiesta la va a hacer, ¿ya? Todo está funcionando igual, lo que significa que el poder político en este país no ejerce ningún poder real. Quien ejerce el poder es la CONFIEP, ¿ya? La Confederación de los Empresarios más grandes del país, que decide a quién pone y a quién saca, y con quien Dina Boluarte quiere llevarse muy bien. En unos días, próximo miércoles, iba a haber un encuentro de los países de la Alianza del Pacífico, iba a venir el presidente Andrés Manuel López Obrador al Perú, ¿sí? Pero esto se ha postergado. Dina Boluarte tendrá la capacidad de replantear su posición política. Pues a mí me encantaría. Le veo muy poco margen, ¿sí? Le veo muy poco margen. Entonces unos me dicen, Jota, entonces estamos mal. No. Hemos aprendido mucho en este proceso. Hemos aprendido que podemos colocar un presidente, por muy alejado del poder central, como el caso de Pedro Castillo. Ahora lo que viene es aprender a ejercer el poder. Ese es el gran tema. Estos son procesos largos, difíciles. Perú no se va a refundar de la noche a la mañana. Acordémonos que Perú fue el último de los países en lograr su independencia de la corona española. ¿Por qué? Porque en Perú vivía lo más rancio, lo más añejo, lo más estructurado del poder español, ¿sí? En América. Ya estaba el virreinato de Perú, pues, ¿sí? Todo lo mismo ahora, ¿sí? En Perú está lo más añejo del neoliberalismo, ¿no? Lo más enraizado, y este proceso va a tardar, pero hemos aprendido mucho. Hemos aprendido que podemos y sabemos ganar elecciones. Ahora lo que viene es saber ejercer el poder. Mira, ganar elecciones no es complicado. El gran tema es gobernar, y estamos aprendiendo, ¿ya? Los neoliberales creen que han ganado. No han ganado nada. Han mantenido su posición, sí, pero no han ganado nada. Los que hemos ganado somos nosotros, porque, insisto, sabemos ganar elecciones. Podemos ganarlas en cualquier momento. Lo que tenemos que hacer ahora es saber ejercer el poder. Son procesos largos. Hay que mirarlos con una sonrisa por delante, ¿ah? Con la mirada amplia, con el pecho descubierto a la historia. Aquí no ha pasado nada, señores. ¿La CONFIEP sigue gobernando? Sí. Pero lo que han hecho es alargar su agonía. Ya, los neoliberales han alargado su agonía por un tiempo. ¿Ya? Estamos aprendiendo mucho en todo este proceso, ¿sí? ¿A Pedro Castillo en prisión? Sí. ¿Es un delito? Sí, pues no puedes ir a meter un golpe de Estado, intentar meter un golpe de Estado y luego irte a tu casa como si nada pasara, ¿no? Son entre 5 y 10 años. El delito es sedición en el Perú. Me da pena, pues nadie está alegre cuando alguien se va preso, ¿no? Me da pena. No sé quién le metió esas ideas, ¿sí? Pero la cosa se va cuajando. Vamos a ver, porque la cumbre de los países de la Alianza del Pacífico tendrá que darse cuando Dina Boluarte ya esté más afiatada en el poder, o haya tomado cierta presencia, ¿no? Y ahora tendrá que elegir a su próximo presidente del Congreso, perdón, a su próximo presidente del Consejo de Ministros, y mandarlo a esta jauría de leones que es el Congreso de la República, que seguramente le decir ya, porque la gente, si bien es cierto, ve con cansancio todo esto, no lo mira como algo cercano, la verdad, como le decía, ¿no?
porque los procesos políticos se están yendo en otra frecuencia. Los procesos políticos se están yendo en otra frecuencia. ¿Ya? La elección de Pedro Castillo no fue algo circunstancial, no, fue un sentimiento profundo, subconsciente de la historia del Perú. Ya, fue la vuelta del Incarri. ¿Qué cosa es la vuelta del Incarri? Voy a hacer un programa explicando qué cosa es la vuelta del Incarri. ¿Ya? Este proceso que ha comenzado hace muchos años atrás ya no tiene vuelta en la historia. Los neoliberales lo habrán detenido por un par de años, haciendo las chanchullas. Ustedes vieran los medios de comunicación cómo masacraron a Pedro Castillo en estos 18 meses. Literalmente lo masacraron, no había día, si es que comía algo, si es que no comía, si es que salía con una camisa, si es que se le veía feo porque era marrón como yo. Todos los días lo masacraron, ¿ya? Lo acusaron de todos los delitos. No sé, yo no estoy para defender, no soy su abogado, ¿ya? Me gustaría ver las pruebas en la proyección inmediata del tiempo, es decir, de acá a un cierto tiempo para saber realmente qué pasó, ¿no? ¿Ya? Pero creen que han ganado. No ha pasado nada, por el contrario, no ha pasado nada, digo, porque las posiciones de poder se han quedado donde estaban. El juego se ha trabado y Dina Boluarte es como que, bueno, ya, aquí veremos, ¿no? O sea, es como que no la veo con ánimo de apuntar, ¿no? Aquí el asunto es refundar el país. Lo he escuchado a Antauro Humala, ¿sí?, que es un ex militar que estuvo preso por sedición y esto y lo otro, tomar una tesis que juntos con Héctor Vargas Aya y algunos otros servidores impulsamos hace algunos años atrás, que era la Segunda República. Me ha gustado que Antauro tome estas ideas que nosotros las trabajamos tan seriamente, ¿no? Pero ahora han pasado los años y creemos que ya no se trata de una Segunda República, ahora se trata de convocar a todas las fuerzas cósmicas, humanas, porque al Perú le toca el momento de convocar al nuevo Tahuantinsuyo, que es lo que fuimos, el Tahuantinsuyo, y ahora toca ser el tiempo del nuevo Tahuantinsuyo. Voy a hacer un programa sobre eso. Bueno, tranquilos muchachos, arriba los corazones, no ha pasado nada, hemos aprendido mucho, ¿sí?, a mantenernos en calma, a mantener la calma sobre todo. No hay necesidad de salir a exponernos, a mantener la calma, muchachos. En este momento, mantener la calma. ¿Ya? Hemos aprendido mucho y el camino hacia la victoria ya está cantado. Tupananchis Kama, que se traduce al español como hasta volvernos a encontrar.